Regresamos a Encuentro Contigo y vamos a retomar, ahora sí que donde nos quedamos en nuestro bloque pasado y eran los atorones en estas etapas de duelo. Cuéntanos. Bueno, es que cada una de estas fases o partes del duelo es como un acertijo, es una pregunta que tenemos que resolver. Por ejemplo, en la negación, ¿no? Tienes que resolverte para ingeniártelas a cómo confrontarlo. O sea, es como ser un niño que se mete abajo de la mesa, ¿no? O que se sube arriba de la silla porque quiere evitar un miedo, pero es una reacción muy infantil. Eventualmente va a tener que bajarse de la silla o salirse debajo de la mesa y confrontarlo, ¿no? Entonces es más o menos eso, como voy a tener que hacerme del valor confrontarlo, ¿no? Ok, ya, lo resolví, entonces salgo de esta etapa y ahora voy a ir a la otra, que seguramente va a ser, puede ser negociar, puede ser llorar, puede ser enojarme, ¿no? Pero entonces, mismo caso, cuando pase a enojarme, tengo otra pregunta y tengo otro acertijo que resolver, que es, curiosamente, tocar mi dolor, porque detrás de todo enojo hay un dolor escondido, ¿no? Entonces, cuando toque mi dolor, voy a disolver mi enojo, ¿no? Por eso yo siempre le recomiendo a las personas que están viviendo un proceso de duelo, lo más común es que venga la negación y después me enojo. Esto es una mala idea, mejor primero llora. Porque llorar es implotar, ¿no? Entonces te va a dar para abajo y te va a desplomar, ¿no? Tú quieres mejor desplomarte primero, pronto, lo más rápido posible, y soltar esta energía para después pasar a lo que te enojas, porque enojar es explotar, y esa energía te va a servir para ir para adelante y salir, ¿no? del proceso. Entonces, por eso yo recomiendo primero lo uno, no lo otro. Pero todas estas etapas van a requerir que yo crezca mi nivel de pensamiento, de espíritu, mi resiliencia, mi inteligencia emocional. Me va a exigir el siguiente escalón de donde estoy para decir, ok, lo confronto, ok, lo acepto, ok, voy a tocar el dolor, voy a llorar, me voy a desplomar. Tomar estas decisiones va a requerir un nivel de pensamiento y emoción más arriba del que tenías, ¿no? Dayana, cuéntanos un poco de tu experiencia, de qué fue lo que te llevó a convertirte en tanatóloga, porque pues tiene que ver bastante con cómo tú empezaste a procesar todo esto. Justamente. Cuando yo termino psicoterapia Gestalt, de pronto la vida me pone frente a la muerte de alguien muy querido, alguien con el que hacía vida, ¿no? La persona que es pues el complemento. De pronto entiendo esto de que se te cae el piso, se te acaba el océano, no sabes para dónde ir. Y no era suficiente con lo que me decía Jung, con lo que me decía Freud, no era suficiente lo que me decían mis maestros, no era suficiente lo que tenía. De pronto veo hacia la tanatología, empiezo a leer a Kubler-Ross, empiezo con uno de sus libros, sigo con el segundo y digo, yo quiero estudiar esto. Parte de la psique es la vida y la muerte, es Eros y Thanatos. Y después quise seguirme a la sexología, justamente empezar por la muerte, porque a mí me tocó así. Claro. Poderla enfrentar, poder sanar, hacer mi duelo y terminar de hacerlo entendiendo. Incluso Kubler-Ross tiene un libro de la muerte y los moribundos, donde ella cuenta justamente su entrada con el más allá, con lo paranormal. Es un libro maravilloso porque te permite ver que la muerte no es solamente un estadio, es entender esa alma, ese propósito que existe y que es. Cuando yo tuve oportunidad de estar en los hospitales, porque en tanatología son muchas horas de práctica. Claro. Lo que realmente te hace tanatólogo no es todo el concepto que lees, sino todo aquello que vives después. Y de verdad es maravilloso lo que te permite la vida ver ante la muerte de la gente, ¿no? El descanso que es para las personas el poder hablar sin que estén sus parientes, pedir ayuda para ellos, pero sin que estén ellos.
porque ellos no pueden decírselo por todas las emociones que eso Claro, implica, es como, ¿no? o sea, ellos sienten que están poniendo una carga más sobre Exactamente. Y cómo es curioso cuántas veces ellos se van cuando los parientes salieron a vestirse, a cambiarse, a darse un baño, o sea, no quieren irse mientras ellos están. Entonces esa es la parte de mi historia, ¿no? El vivirla, el elegir tanatología, porque pues el maravilloso y más grande maestro es el dolor, ¿no? Y bueno, entonces, a ti te cambió tu profesión y te llevó también a... pues me hizo enriquecer, te hizo como complementar Es justamente el propósito, creo, de los duelos, ¿no? A todos nos va a hacer eso, tarde o temprano. Creo que nuestra historia, al final del día, es una cantidad de cicatrices. De nuestra historia es lo que nos hace quienes somos. Así es. Y curiosamente, las personas más admirables, bellas, que hacen algo, que ponen una diferencia, que sobresalen de alguna manera o que admiramos y seguimos, por lo general traen una colección de cicatrices brutales, ¿no? Brutales. Claro. Entonces, ese es como el tesoro que hay detrás de resolver estos acertijos, ¿no? Hay unos mucho más complicados que otros, ¿no? Y a pesar de que son procesos como súper difíciles y como ya decíamos, sí o sí te va a tocar, a todos nos toca, obviamente tiene ahora sí que su luz al final de todo este proceso tan difícil, pero para pasar este proceso y para llegar como a ese caminito y a esa meta, Memo mencionó una cualidad súper importante que es la resiliencia. Platícanos de esta cualidad, Liri. Bueno, la resiliencia es la capacidad que tenemos de, ante los obstáculos, sobreponernos y levantarnos, ¿no? Se ha observado que para que una persona sea resiliente, generalmente tiene que haber alguien que lo contenga cuando era pequeño. O sea, tiene que tener alguien que le ayude a contener estas emociones negativas y transformarlas como un catalizador de cierta forma, y luego ya puede ser como ir desarrollando su resiliencia. Entonces, sí, una de las cuestiones más importantes es eso, el ser resiliente. Y una de las cosas que también nos permite ser resilientes, justamente lo veía en un congreso apenitas de adicciones, es uno de los factores protectores más importantes es la fe, el creer en algo. El creer en algo también, o sea, está de la mano con ser resilientes. Porque si creemos que hay algo más, como sea que le llamemos, de por qué pasan las cosas cuando a veces pasan cosas no tan agradables, y podemos creer que va a venir algo mejor, va a haber una lección, va a haber algo después, también eso nos permite ser mucho más resilientes y no mantenernos como en ese ciclo de dolor, sino el poder levantarnos de eso y poder procesarlo. Y ahora sí que mantener la esperanza de que efectivamente todo lo que sucedió o la manera en la que sucedieron las cosas pues va a valer la pena al final. Sí, claro. Exacto. Tenemos que ir a un breve corte, regresamos en un instante para continuar hablando del duelo y su proceso.